Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 11, ¿se acuerdan? Y hoy vamos a ver los últimos dos puntos o las últimas dos escenas. Ahí en el Evangelio de Juan, a partir del versículo 37 hasta el 57. Hoy vamos a terminar el capítulo 11. Ya nomás nos faltan 10 capítulos, o sea que vamos bien, hermano. Vamos a leer entonces todo el texto, después lo vamos a volver a leer cuando lo estemos seccionando. Entonces a partir del versículo 37, ¿ok? Capítulo 11, 37. Le hago el contexto desde el 35 y 36. Dice: entonces Jesús lloró. Las personas que estaban cerca dijeron: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Y entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos, con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Al ver lo que sucedió, muchos de los que estaban con María creyeron en Jesús, pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al concilio supremo. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: no saben de qué están hablando. ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? No dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Así que a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre el pueblo y salió de Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía, y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de la purificación previa al comienzo de la Pascua. Seguían buscando a Jesús, pero mientras estaban en el templo se decían unos a otros: ¿qué les parece? No vendrá para la Pascua, ¿verdad? Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo. Ok. Durante su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo hizo muchas afirmaciones asombrosas sobre sí mismo. Él dio evidencia poderosa y convincente por medio de señales milagrosas que realizó para respaldar la veracidad de sus afirmaciones. Todo el capítulo 11 del Evangelio de Juan gira alrededor de la afirmación de Cristo de ser la resurrección y la vida. La resurrección de Lázaro no era un fin en sí misma, ni siquiera para Lázaro, quien volvería a morir. ¿Se da cuenta, hermano? Nosotros los seres humanos, los cristianos de esta época, ponemos demasiado énfasis ¿en qué? En los milagros.
La mayoría de iglesias están llenas, no por la doctrina que se comparte, hermano, sino por la clase de payasadas que se hacen en esas iglesias. Gente que se cae simplemente porque le ponen la mano en la cabeza, personas que se postran delante de un altar y esperan que alguien les ponga una mano y les diga palabras bonitas de parte de Dios para sentir emociones. Personas que según vomitan el estómago, vuelven el estómago y un montón de cosas, hermano. Y creen, hermano, que eso tiene una repercusión especial en sus vidas y no es verdad. No es así. Es que yo estaba ahí, hermano, y de repente vino como un calorcito a mi cuerpo, hermano, y entonces el Señor me tocó. Y si te tocó, ¿por qué no has cambiado? ¿No? Es que se sentía la presencia del Señor. ¿Y por qué no te humillaste y estabas todo distraído haciendo lo que no tenías que hacer? Pregunto. ¿No? Es que, hermano, he visto la mano poderosa de Dios, hermano, porque no tenía para comer. Y entonces alguien llegó con una despensa. Y entonces, hermano, ¿por qué tu fidelidad es tan fluctuante para el Señor? ¿Por qué a veces sí y a veces no? Si tú te das cuenta, hermano, ni siquiera para Lázaro tuvo una repercusión importante el haber resucitado, porque de todas maneras, ¿qué? Se volvió a morir. Los milagros en sí, hermano, no son un fin. Es decir, si fuera por milagros, ya lo hemos analizado por lo menos en 2 evangelios, en el de Marcos y en este. Si fuera por milagros, hermano, toda la gente que presenció los milagros de Jesús, ¿qué? No se hubiera ido, no lo hubieran crucificado. Así que, hermano, no es garantía de cristianismo, ni es garantía de que alguien va a creer en Jesucristo por ver milagros. Estamos enseñando los días viernes, hermano, y los días miércoles compartimos lo mismo en la segunda carta de Pedro acerca de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles. Pero las personas son tan ciegas, hermano, que aunque se lo demuestres, no lo aceptan, hermano, no aceptan la Escritura. La meta era que Jesús y el Padre, ¿qué? Fueran glorificados. Ese era todo el trasfondo, el punto importante detrás de ese milagro tan poderoso que es resucitar a un muerto, era para que la gente dijera: realmente hay un Dios. Te digo que a veces soy curioso, hermano. Tengo por costumbre el día sábado ponerme a hacer la captura de todo lo que es lo que voy a compartir el día domingo, porque me queda más fresco, porque no sé, es ya me acostumbré, hermano, ¿vale? Podría hacerlo entre semana, pero como que no llego igual, no sé. Entonces de repente, hermano, para evitar que el cansancio me venza, prendo la televisión solamente para tener ruido. Y alguien, nunca va a faltar un detractor: no, ese pastor no es espiritual, ve la tele. Oh, sí. Así como la gente come y respira y duerme, pues yo también veo la tele, ¿no? Soy humano. Y entonces le puse ahí a un canal 103 de televisión privada, y es un periodista que entrevista a varios artistas, y entonces estaba entrevistando a un hombre llamado Humberto Zurita. Y el programa se llama El minuto que cambió mi destino. Y y lo estaban entrevistando acerca de la muerte de su esposa. Los que no sepan, le comento, no toda la vida fui cristiano. Entonces ese hombre se casó con una mujer argentina llamada Christian Bach, ¿ok? Y esta mujer murió, no sé, el año pasado, no sé. El asunto es que lo estaban entrevistando, hermano, y este hombre dice que asistió a un seminario porque iba a ser cura, ¿no? O sacerdote.
Y al estarlo entrevistando, dice, le preguntaron, ¿crees en Dios? Y él dijo, bueno, sí sé que hay alguien, ¿no? Dice, pero estoy enojado con él, porque todavía no logro comprender por qué se llevó a mi esposa, ¿no? Dice, pero mi mamá, esa sí es bien religiosa. Dice, entonces siempre me dice, ¿no? Hijo, ora a Dios. No, ora tú, yo estoy enojado con ese señor, ¿no? Porque no me hace mucho caso. Pero tú, a ti sí. Bueno, así hay muchos cristianos, hermano. Pastor, no me ora, ¿no? Porque usted está cerca de Dios. ¿Te dejarías quemar las manos? Yo no. Yo no, hermano. Ni por el mejor predicador de este mundo. Me refiero a cualquier ser humano, ni por ese. Porque todos, hermanos, estamos sujetos a debilidades. Todos, sin excepción. Así que, hermano, de lo que se trata no es solamente de reconocer que hay un Dios. Una vez que tú y yo hemos reconocido que hay un Dios, se supone que tú y yo debemos vivir sujetos a ese Dios. Te digo algo curioso, hermano, que he descubierto desde hace 20 años que me convertí al Señor, o que empecé a caminar, porque convertido, pues no sé, dudo mucho que me haya convertido por las cosas que hacía yo cuando mis primeros años de cristiano. Pero de las cosas que he observado, hermano, es que los que debieran ser más reverentes con Dios son los más irreverentes, empezando por los pastores, pasando por todos los que son ministros de cualquier iglesia, son los más irreverentes y los más rebeldes, hermano, los que peor ejemplo dan. Y luego, ¿sabes quiénes debieran ser ejemplo de la iglesia y no lo son, hermano? Todos los hermanos mayores de edad, los de tercera edad, son de los más desobedientes, hermano. Parece que entre más años tienen, más soberbios se vuelven, no más humildes. Son los más desobedientes, hermano. Son a los que les dices y te replican todo lo que les digas. Y luego ya tenemos, y así como va bajando, hermano. Entonces imagínate, si el pastor es desobediente a Dios, si los hermanos, porque las hermanas nunca han leído las cartas de Pedro ni de Pablo, las hermanas mayores, dice claramente la Biblia, ustedes deberían ser ejemplo de las más jóvenes, enseñándoles a amar a sus maridos, a estar sujetas a ellos, a darles buen testimonio. Y son una vergüenza la mayoría de hermanas de cualquier iglesia, son una vergüenza de cómo se comportan, en serio. Testimonio no dan, y mucho menos saben educar a otras mujercitas. Y entonces tenemos por consecuencia que las más jóvenes son más rebeldes, ¿no? Y luego nuestros niños y adolescentes ven, dicen, pues, no, pues yo también. Y así también estamos los hombres. No creo que nomás son las mujeres, también los hombres, hermano. No damos ejemplo de cómo amar a nuestras esposas. No hay ejemplo, hermano. Pues si el pastor no da ejemplo, si los líderes no dan ejemplo, hermano, pues ya se imagina cómo viene la descendencia espiritual, ¿no? Es el problema, hermano, que todos decimos, ¿crees en Dios? Sí, creemos en Dios. ¿Y luego? ¿Por qué sus vidas no dicen que existe un Dios? Haz una encuesta, hermano, por curiosidad, haz una encuesta ahí en tu calle donde vives. Y dile a tus vecinos, ¿qué opinas de mí? Y luego ya me la traes. Y vas a ver ahí. Eso es lo más crudo, hermano. Que nuestros vecinos, ni siquiera nuestros vecinos nos conocen por cristianos. Pero decimos que hay un Dios. Por lo menos anda perdido, el tal Zurita, ¿no? No tiene a Dios. Aunque estuvo en un seminario para sacerdote. No entendió nada.
Y hermano, los cristianos entendemos menos, porque dice que la meta, hermano, de que tú y yo seamos cristianos, ¿cuál es? Que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo sean, ¿qué? Glorificados. Que la gente pueda decir, como decían de los primeros cristianos: míralos cómo se aman. Hay algo que distingue a esas personas y es cómo se aman. Yo no estoy diciendo, hermano, que vamos a ser perfectos, no. Si usted lee el libro de los Hechos, en una iglesia tan hermosa como la iglesia del primer siglo, en donde nadie tenía o decía que era propio suyo, absolutamente nada, sino que todos compartían y estaban unánimes y comían juntos y escuchaban y obedecían las enseñanzas de los apóstoles. Ahí en medio de eso, hermano, nunca falta Satanás. ¿Se acuerda de un matrimonio llamado Ananías y Zafira? Siempre va a haber de esos, hermanos, siempre va a haber esas cuestiones. Acuérdese, hay una parábola que Jesús explica donde dice que sembraron trigo y creció cizaña, ¿no? Y dijeron: oye, Señor, pues tú sembraste trigo. Si no se preocupen, un enemigo sembró cizaña, pero déjenlo ahí. O sea, eso nunca va a faltar, hermano. Pero la iglesia de este siglo, hermano, de este tiempo, parecemos pura cizaña. Digo parecemos porque ahí entramos todos, hermano. No creo que yo soy el pastor y yo sí soy trigo. A saber, ¿no? Sí. Pero parecemos pura cizaña, hermano. Falsos. ¿Sí sabe no? Que usted va a ver la cizaña. Es como cuando el Señor fue a ver esa higuera. Tenía hambre y dijo: quiero un higo. Que busque puras hojas. Así estamos los cristianos, hermanos, de ahora. Pura hoja, cero fruto, ¿no? Y no importa, hermano, no importa que se lo estés, o sea, se lo puedes decir así en su cara y no aflojan, hermano. Te lo digo así. Hermana, la gente nos mira: ¿y qué? Que me conozcan como soy. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Es en serio, hermano? Somos unos excelentes cristianos. Este pasaje es el tercero de 4 secciones en las que hemos dividido el capítulo 11. Hoy veremos los 2 puntos finales: el milagro en sí, versículos 37 al 44, y las consecuencias, versículos 45 al 57. Vamos a ver el milagro en sí, hermano. El relato dramático de la resurrección de Lázaro, en los versículos 37 al 44, se desenvuelve en 5 escenas: la perplejidad, el problema, la promesa, la oración y el poder. En el versículo 37, alguien que le ayude al hermano Carlos, porque ahorita anda un poquito afectado de su garganta. No tiene coronavirus, nomás anda un poquito. O sea, si no vaya. Solamente el versículo 37, por favor. ¿Qué versión traes? ¿Traes NTV? Sí. Ah, sí, esa por favor, sí. Nomás el 37. 37. Por favor. 37. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Ok. Hay algo que Jesús hizo siempre, hermano. Vamos a estar leyendo las 2 versiones, la de aquí y la de... Alguien tenga la NTV lista y alguien más va a estar leyendo acá, por favor. Dice: Jesús polarizó a las personas durante todo su ministerio. Y este incidente no fue la excepción. Después de verlo llorar, algunos dolientes exclamaron: mirad cómo le amaba. Sin embargo, nunca faltan los detractores. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? La respuesta, hermano, es muy sencilla. Como pasa con los cristianos de hoy, aquellos hombres sabían por experiencia que Jesús tenía el poder ¿para qué? Para sanar. Y por eso cavilaban
Si en verdad Jesús amaba tanto a Lázaro como parecía, ¿por qué se había tardado? ¿Por qué no había hecho un mayor esfuerzo para llegar a Betania mientras Lázaro estaba vivo? Los cristianos de hoy, hermanos, somos así como esa gente de aquel tiempo, la gran mayoría. ¿Acaso Dios no tiene el poder para detener esta pandemia? ¿No se decía al principio, hermano? ¿Es que Dios se ha olvidado de nosotros? No, hermano. Es que resulta, hermano, que yo espero que al menos los de esta iglesia algún día, hermano, estemos convencidos de algo. Dios no se mueve a capricho de los cristianos. ¿Vale? Por eso es Dios, soberano, altísimo, poderosísimo, y que no se deja mangonear de nadie. Ese es Dios. No sé cuál es el Dios que te predicaron cuando te convertiste al Señor, que obviamente no fue en esta iglesia. Esta tiene 7 años de existir, ¿vale? Bueno, a lo mejor ella sí, ellos dos sí, porque ellos sí nacieron en esta iglesia, ¿vale? Pero de ahí en fuera, hermano, todos los demás ya éramos cristianos cuando llegamos aquí. No sé qué fue lo que te predicaron, no sé qué fue lo que te enseñaron, hermano, pero si lo que te enseñaron significa que tú le puedes ordenar a Dios, que puedes ser berrinche, te predicaron no del Dios de los cielos. Porque el Dios de los cielos, hermano, ni se inmuta, en serio. Te platico una historia, hermano. Hace muchos años, hermano, había un hombre llamado Job. ¿Sí lo conoces? Ese hombre era el hombre, dice la Biblia, que era un hombre recto, que oraba por sus hijos, para que si habrían pecado, porque dice que los hijos eran muy fiesteros, no dice que fueran borrachos, dice que eran fiesteros, les gustaba convivir mucho entre ellos. Entonces decía Job, no sea que mis hijos hayan pecado contra el Señor, y entonces él intercedía y oraba por ellos. Y un día dicen que llegó por ahí alguien llamado Satanás, que también Dios lo creó, ¿sale? Se le podría decir que es un hijo de Dios, ¿por qué? Porque él lo creó, ¿sale? Y entonces le pregunta el Señor, ¿qué haces? Estoy aburrido, ¿no? Recorriendo la tierra. Y el Señor le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? Nadie como él. Y aquel le dice, sí, pero pues claro, pues, lo tienes bajo tu protección, así cualquiera es cristiano, ¿no? Ok, quítale todos sus bienes, quítale todos sus bienes, no le toques la salud. Y aquel, ni tardo ni perezoso, y que lo arruina, hermano, le quitó todo. ¿Ha leído la historia, hermano? Todo. Llegaba mensajero tras mensajero. Estábamos reunidos y llegaron los ladrones, se llevaron todos los camellos. ¿Qué más tenía? ¿Ovejas también? Se llevaron todo, mataron a los criados, quemaron tu casa. Tus hijos estaban en un festejo y se les cayó la casa encima. Desgracia tras desgracia, hermano. Desgracia tras desgracia. Te pido un favor, ¿me checas si cerré la ventana de mi coche? Porque creo que la dejé abierta. La de mi lado, creo. Tengo la mala costumbre de dejar el vidrio abajo. Ok, gracias. Y dice el texto bíblico que Job no maldijo a Dios ni lo acusó de ser malo, como muchos de nosotros. Apenas Dios aprieta tantito la tuerca pero Señor, si yo te sirvo,
soy tu hijo. Entonces dice que otra vez llegó aquel Satanás. ¿Qué andas haciendo? ¿Ya viste? Y me incitaste contra él. Pues claro, pues él sabe que tú le puedes devolver todo, pero pues, el hombre daría cualquier cosa por estar sano, el ser humano, ¿no? Mientras tenga salud puede volver a recuperar todo lo que perdió, ¿ok? Hiérelo en su salud, pero no le puedes quitar la vida. ¿Se da cuenta cómo hay soberanía de parte de Dios? Y estaba hablando con Satanás, hermano, al que muchos cristianos le tienen miedo. Porque Satanás, ¿Satanás qué? Yo creo que a veces Satanás nos tiene más miedo a nosotros, hermano. Y entonces dice el texto bíblico, hermano, que le cayó una enfermedad muy fea a Job, al grado tal, hermano, que no lo podían reconocer. Dice que 3 amigos de él, ¿no? Yo diría que fueron 3 metiches, pero ahí les dicen, eran tus amigos, está bien. Con esos amigos, ¿para qué eres enemigos, no? Dice que no lo reconocieron, hermano, y que tal era la condición de Job que durante 7 días no dijeron nada, hermano. Dicen la Biblia que ese hombre estaba casado y que su esposa fue y le dijo: aún en la condición que estás, ¿sigues creyendo en él? Le estoy dando una traducción mía, ¿eh? Así no dice, ¿no? Ya sé que así no dice, hermano, ¿vale? Pero a ver si nos podemos comprender. Porque yo sé que a tu vida y a la mía, hermano, han llegado personas que te dicen: pues no que eres cristiano, mira cómo te tiene tu Dios. Mira, yo ni creo en Dios y mira. Y te sacan el dinero y me fui de vacaciones y tengo 15 casas, ¿no? Y entonces logran tocar tu orgullo, ¿no? ¿De qué sirve que me porte bien? ¿De qué sirve ser cristiano? Y ya perdiste. Su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Y entendemos porque la mujer tenía mucho dolor, pues había perdido a todos sus hijos, ¿no? Y a veces las esposas, hermano, no son la mejor ayuda idónea. A veces parece que Dios las puso de enemigas. No han entendido cuál es su lugar ni su papel, ¿no? Pastor machista. Bueno, dígale a Dios, ¿a mí qué? Dios dice que la mujer, ¿qué? Es ayuda idónea, no cabeza. Dios dice en su palabra, de acuerdo a una carta de Pablo: no permito que la mujer enseñe, porque no fue el hombre el que fue engañado, sino la mujer. Y nunca faltan por ahí pastores baratos, ¿no? De esos que, ¿y dónde estaba Adán? ¿Y no a los dos le dieron la misma orden? ¿No coman del fruto? Pero como siempre las mujeres tienen una excusa, ¿no? La serpiente. Se te dijo que no comieras, ¿qué tienes que estar comiendo? ¿No? Y entonces cuando las cosas salen mal en la casa, los hombres le echamos la culpa a la esposa. La mujer que me diste, ¿no se te dijo que tenías que hacer esto? ¿Se da cuenta? Hay que obedecer, hermano. Entonces por eso se entiende, hermano, que la esposa de Job reaccionó como reaccionó. Pero Job, que sí entendió quién era Dios, hermano, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Has hablado? Como cualquier persona necia en este mundo. ¿Recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo?
O sea, solamente cuando Dios nos dé bendición, entonces lo alabamos con gozo, o también lo alabamos cuando vengan dificultades a nuestra vida. Porque Él es Señor. O sea, Él sigue siendo Dios, hermano. Tú y yo no entendemos nada de lo que pasa en nuestra vida, no entendemos. Si entendiéramos, hermano, nos comportaríamos como nos comportamos. Si el día de hoy, hermano, tú estás atravesando dificultades, es porque Dios quiere que las atravieses. Porque de esa manera Dios está preparando tu vida para que te parezcas más a Jesucristo. No hemos entendido, hermano. Dios nos pone el pie. ¿Nunca has leído, hermano, Lamentaciones? Bueno le fuera al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se calle y que ponga su boca en el polvo. No, hermano, el cristiano de este tiempo, Dios lo pone en prueba y él más rebelde se vuelve. Hay problemas en casa, hermano, y la solución es: vamos a separarnos. No, hermano, eso se llama cobardía. Te explico. Este hombre Job dijo: no entiendo por qué. Estoy meditando qué fue lo que hice mal. Y quiero que Dios me dé una respuesta. Y él esperó en Dios, hermano. Él esperó en Dios. Cosa que los cristianos de hoy no hacemos. No nos gusta esperar en Dios. No entiendes lo que está pasando y entonces lo primero que piensas es: ¿para qué soy cristiano? Mejor me regreso al mundo. La solución, hermano, es: te quedas ahí donde estás. Así como esté el problema, así como esté, así, rojo hormiga. Si quieres haz berrinche, si quieres llora, ponte de cabeza, ponte derecho, ponte acostado, como quieras. Pero quédate ahí, porque ahí es donde Dios te va a formar. Es que nosotros pensamos, hermano, es que amar es tratar bien a la persona. ¿Es en serio? Entonces Dios no amaba a Jesús, porque lo mandó a sufrir muy feo, hermano. Lo mandó a morir en una cruz. O tenemos el concepto equivocado de amor. Ahora, los que dicen, hermano, que amor es tratar bien a la otra persona, ¿por qué la tratas mal? Pregunta. Si tú sabes lo que es amar y dices que amar es tratar bien a la otra persona, ¿por qué entonces no tratas bien a la persona? ¿No? Respuesta: primero que me trate bien a mí. Entonces no sabes amar. Eso se llama, hermano, interés. ¿Sale? Si me das, te doy. Y así es como tratamos a Dios. Dios, si me bendices, yo te alabo. Si no, hago que voy a la iglesia, pero no te alabo. Sí. Entonces, hermano, regresemos a la situación de Jesús. Estos hombres se preguntaban: ¿por qué no hizo nada? Y la respuesta es que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad y no da cuenta de ninguna de sus razones. Así. Te vuelvo a contar el libro de Job, hermano. Job está diciéndole: quiero una explicación, Dios, ¿por qué pasó lo que pasó? Y estaba tan insistente este muchacho Job, ¿no? Y cuando Dios se le aparece, le dice: a ver, ¿qué querías que platicáramos? Vamos a platicar. A ver, tú que todo lo puedes, Job, tú que eres entradísimo en años, ¿dónde estabas cuando creé los cielos y la tierra? ¿Sabes cómo son los fundamentos de la tierra? ¿Puede tu voz acaso decirle al granizo que salga y que caiga donde debe de caer? ¿Puedes tú decirle al mar: hasta aquí llega tu soberbia?
Puedes mandar al sol, a la luna, a las estrellas, a los relámpagos del cielo. ¿Puedes ordenar eso? ¿Puedes tú pedirle al asno salvaje que te haga caso? ¿Eres capaz de dominar al leviatán y al behemoth? Y usted conoce la historia, hermano. Job terminó diciendo: soy un loco. Y me ofusqué. No, Señor, no. ¿Tú crees de verdad, hermano, que Dios nos va a dar cuentas de lo que pasa en nuestra vida? Se va a poner a decirnos: mira, déjate explico, a ver, Polo, mira. Tú estás en esa iglesia de pastor porque, no, hermano, el Señor bien sencillo me va a decir: hijo mío, amado de mi corazón, si te quieres ir, vete. Tú puedes dejar esa iglesia sin tu extraordinaria presencia. No te preocupes, yo me encargaré de levantar a alguien más. Si no, pregúntenle al hermano Juan. Un día llegaron un domingo y ya no había iglesia. Pues yo ahí lo veo, hermano, sentado siendo cristiano. No con el mismo pastor, no en la misma iglesia, pero está en una iglesia, ¿sí o no, hermano? ¿Te das cuenta cómo Dios cuida de su creación? Cuidó al hermano Juan. Si tú hubieras platicado con el hermano Juan cuando yo lo conocí, el hermano estaba bravo, en serio. Y me voy a conseguir una pistola, hermano, voy a ir a plomear a ese pastor. Y yo creo: cálmese. ¿Qué le pasa? Es que usted no me conoció, hermano. Aquí en toda esta colonia me conocían como Juan Charrasqueado, ¿no es cierto? Cálmese, hermano, ¿qué le pasa? Mira, ahí está el hermano. ¿Por qué? Porque el Señor le habló a su corazón, empezó a comprender muchas cosas, pero fue el Señor, no yo. Sí, estamos claros. Cuando te dejas moldear por Dios vas entendiendo muchas cosas. Cuando no, no vas a entender nada. Y vas a andar de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, y jamás vas a entender nada. Por eso yo no me muevo de aquí, hermano. Por eso no me muevo. Por eso, aunque traiga coraje entripado a veces, hermano, no vuelvo atrás. Porque los pensamientos han venido a mi vida, hermano. Vas al campa, vas con Oscar, ¿no? Brother del alma. Él no va a decir nada ni te va a criticar, pero Dios te va a ver. Y el domingo cuando estés aquí, no tendrás autoridad para predicar. Les puedes mentir, te puedes poner aquí y puedes disimular que no pasó nada, pero tú sabes que no eres digno de estar aquí. Y por eso mejor me aguanto el coraje, hermano. Cuando estoy muy enojado, bueno, porque yo también me enojo con mi esposa, ¿sí sabía? En todos los matrimonios hay pleitos, en todos sin excepción. Es cuando estoy así bien enojado, hermano, que me voy a la azotehuela y ahí me duermo, bien enojado. Ya cuando me doy frío me regreso a la cama, hermano, porque está feo estar ahí en la azotehuela. ¿Qué haces, hermano? Porque es ahí donde tienes que demostrar que Dios es tu Señor. Es ahí cuando tienes que ser obediente, cuando no quieres amar, cuando quieres desquitarte. Es ahí cuando tienes que ser obediente a Dios y doblegar tu orgullo y doblegar tu servicio. Porque si no, jamás entenderás cuál es la voluntad de Dios. Jamás. Mira, hermano, Jesús se demoró porque su propósito no era sanar a Lázaro, era resucitarlo y así dar gloria al Padre y a Él. Vamos a ver el problema, versículos 38 y 39. Emiliano, ¿me echas la mano? Por aquí.
así, acá en la pantallita. Y algunos de ellos dijeron, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ok, al principio dice que profundamente conmovido. Ahora vamos a leer la NTV. 38 y 37 y 38 y 39, por favor. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la ¿Qué dice ahí? ¿Todavía estaba qué? Enojado. ¿Se acuerdan lo que le expliqué la semana pasada? Lo que significa la palabra conmovido. Significa que estaba así como dice, ay, no puede ser que sean tan incrédulos. Ok. una cueva con una piedra que tapaba la entrada. 39. Pongan la piedra a un lado, les dijo Jesús. Hasta ahí el 39. Ok, está bien. No, está bien, está bien. No, sí está bien, está bien, está bien. Fíjese bien. Las dudas expresadas por algunos de los dolientes en el versículo anterior motivaron que otra vez Jesús se conmovió profundamente y fue al sepulcro, es decir, se volvió a molestar. En este caso, hermano, como era común en Israel, era una cueva. Allá en Israel, hermano, no cavaban hoyos como aquí en nuestro país. Allá todos se hacían cuevas o había cuevas naturales. En este caso se habla que era una cueva natural, no la excavaron los hombres. ¿Ok? Entonces dice así. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. ¿Qué significa entonces, hermano, la respuesta de Marta? Aparte de que no creía. Pregunta, hermano, ¿por qué velamos a los muertos? Solamente es pregunta. ¿Por qué velamos a los muertos, los cristianos? Los que no son cristianos, hermano, tienen todos los argumentos para decir por qué velan a sus muertos. ¿Sí sabe que cuando preparan los cuerpos hasta los maquillan y los visten? ¿Para qué? Para que aguanten, ¿qué si ya están muertos? Escuche, mi percepción, hermano, mi percepción personal mía de mí, ¿vale? Si ya se murió alguien, pues entiérralo y ya. ¿Para qué lo tienes ahí? Es que se van a despedir. ¿De quién? ¿De un muerto? ¿Quién se va a despedir? Sus deudos. ¿Se va a levantar el muerto? ¿Te va a saludar? ¿Te dirá, oh, gracias por haber venido a despedir? ¿Te dirá eso? No tiene ningún sentido entonces, hermano, velar a alguien. Como cristiano no, es mi percepción. Lo que ustedes hagan está bien, no tengo ningún problema, hermano. Pero ya está muerto. Dale gas, ¿no? ¿Para qué tanto gasto? ¿Para qué tanto brinco? Ya se murió. Ok, yo entiendo, es que está ahí y hay que aprovechar para compartir el evangelio. Hermano, Jesús dijo que fuéramos a todas las naciones del mundo y compartiéramos el evangelio, no que cuando hubiera muertos compartiéramos el evangelio. ¿Sí sabías eso? Yo se lo dejo ahí, ese es mi concepto, mi percepción, hermano. Es lo que yo le dije a mi esposa, el día que me muera, así como me muero, para donde me vayas a mandar, sea que me quemes, sea que me entierres, ¿para qué me tienes ahí? No le encuentro el chiste, hermano. Ahora, lo que menos chiste le encuentro, hermano, es cuando llegan, venimos a consolar al deudo y llegan llorando. No, mejor no me consuele, hermano. Le vengo a dar fortaleza. No, gracias. Así déjelo. Hermano, el cristiano cuando eres recién convertido, hermano, te lo acepto. Pero si tienes más de 5 años de cristiano, hermano, tú deberías de saber que todos nos vamos a morir. Que tus papás, tus tíos, tus padres, tus hijos,
tus hermanos, todos se van a morir, posiblemente antes que tú o después que tú, pero todos se van a morir. Deberíamos estar preparados, hermano. Se murió. Señor, tu voluntad. Yo lo entiendo, hermano, de los que no tienen esperanza. Pero si estás comprendiendo el texto, Jesús se molestó porque decía, no es posible que el pecado haga tanto estrago en la vida de aquellos que dicen que creen en mí. ¿Sabes por qué Marta dijo, Señor, no te dije que ya tiene 4 días de muerto? Esta mujer no quería que su hermano fuera, ¿qué? Expuesto. No quería que fuera avergonzado. Todavía tenían el concepto en su mente de que si lo ven así, ¿qué van a decir de mi hermano? Que olía bien feo. Pues ya estaba muerto. Ese es el punto aquí, hermano. Aparte de que no creía. Entonces, mire, la respuesta de Marta solo indica una cosa: ella había perdido toda esperanza. Marta no quería que su hermano fuera visto en ese estado, 4 días de muerto. El cuerpo estaba en descomposición, no había nada que hacer. Pero ¿qué dice el versículo 40 en la promesa? Rápidamente, ahora sí más leve el versículo. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El desespero de Marta suscitó una respuesta de Jesús. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Esta respuesta no aparece en las Escrituras de forma exacta. No sabemos si fue en su conversación previa. El punto es que Jesús desvía la atención de María del hecho de que Lázaro está muerto. Hermano, vuelvo a repetirle, cuando usted va a darle consuelo a alguien, ¿de qué manera se lo da? Yo me acuerdo muy bien de Lázaro. Ay, Marta, ¿cómo me acuerdo de Lázaro? Era bien buena onda. No, sácala de ahí. Jesús no le dice, me acuerdo cuando me recibieron la primera vez en su casa, Marta. Lázaro me dio un vaso de agua. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Le dice, deja de ver un cuerpo muerto, pon atención, delante de ti está Dios mismo. Hermano, por favor, cuando usted vaya a dar consuelo, ¿no? Atropellan a un hermano de la iglesia y lo vamos a ver. ¿Cómo se siente, hermano? ¿Cómo se siente, hermano? Pues está atropellado, por el amor de Dios. ¿Y le duele? Nada más cuando me río, hermano. Dios, yo no entiendo esas cosas, hermano. Si yo fuera el hermano que atropellara al hermano, grabaría un cassette y contaría ahí cómo fue el accidente. Y cuando me pregunten, póngale ya el cassette. ¿No? Hermano, de verdad, necesitamos aprender mucho del Señor Jesús. Entonces, hermano, Él aparta, hermano, la mirada de Marta del cuerpo muerto y la dirige hacia Él. Es importante hacer notar, hermano, que el milagro no dependía de la fe de ¿quién? De Marta. Que Marta creyera o no, hermano, no importaba. La resurrección de todas maneras iba a suceder. Que tú y yo creamos que Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer, hermanos, peccata minuta. Porque Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer, hermano. Que tú y yo creamos que Dios, hermano, es capaz de perdonar, no tiene nada que ver con si los demás lo creen o no. Es decir, hermano, si yo estuviera aquí porque espero recibir la aprobación tuya para ser pastor, hermano, yo miro desde hace mucho tiempo. Yo estoy aquí, hermano, porque Dios me puso. Y también sé que me falta mucho, eso no te preocupes. Pero no me puedo ir porque Dios me dijo, te quiero ahí. Cuando Dios me diga que ya no me quiere, entonces ya me voy. Aunque tú digas, quédese. No. Entonces más, mire. Ahora, no dependía de la fe de Marta ni de los presentes.
El milagro de todas maneras iba a ocurrir para los que tuvieran fe. Ahora, ¿para qué era esto? Para que los que tuvieran fe pudieran ver la gloria de Dios. Todos los ahí presentes verían el milagro, pero solo los que tenían fe en Cristo verían la totalidad de la gloria de Dios. Pregunta, hermano, ¿a qué se refiere con la gloria de Dios? No era ver el milagro de resurrección. Entonces, ¿a qué se refiere el texto con verás la gloria de Dios? Es importante preguntar esas cosas, hermano. No, que la muerte no es el fin. Eso es la gloria de Dios, hermano. De primera mano esas personas vieron con sus ojos lo que va a ocurrir con todo verdadero creyente, que un día volveremos a estar de pie y ya no vamos a morir. De eso se trata la gloria de Dios. De decir, un cuerpo con 4 días de muerto volvió a la vida. Esto es lo que pasará a todo aquel que crea en mí. Es lo que estaba diciendo Jesús. Vean la gloria de Dios. La muerte no retiene a los que confían en Él. Todos hemos visto milagros, hermano. No sé tú, yo sí he visto varias veces algunos milagros. Pero debemos estar conviccionados, hermano, que no hay un solo ídolo en este mundo, ni en todo el universo, que sea capaz de hacer lo que el Dios de los cielos hará con nosotros. Uno solo no lo hay. Y mira cómo somos de malvados con nuestro Dios. No lo amamos y no lo adoramos como Él merece. Amamos más a los hombres, amamos más a las cosas, amamos más al pecado, amamos más a Satanás. Perdón que se lo diga, pero es verdad. Porque Satanás es padre de toda mentira y nosotros nos creemos las mentiras del diablo acerca de la prosperidad, acerca de la buena salud, acerca de que no te preocupes, todo va a estar bien, Dios es bueno y nos va a perdonar a todos. No, mi hermano, Dios es bueno, pero aquel que no crea, como dice la Escritura, no verá la gloria de Dios. ¿Qué más dice entonces, hermano? Vamos a ver la oración, versículos 41 y 42. Por favor, Emiliano, si me echas la mano aquí, 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ok. Calmada por la promesa del Señor, Marta consintió en quitar la piedra de la entrada de la tumba, y así lo hicieron algunos de los presentes. Ahora, ¿por qué Jesús pidió apoyo de los presentes? Él tenía el poder para quitar la piedra sin ayuda humana. Si podía resucitar a un muerto, ¿no podía quitar la piedra? Los ángeles no movieron la piedra de Jesús, hermano. Esto fue de una manera sobrenatural. El asunto con Dios, hermano, es que le gusta involucrar al ser humano. ¿Tú crees que el Señor no podría por sí mismo predicar su palabra él solo sin necesidad de pastores? Pero le gusta que el ser humano participe de la obra de Dios. ¿Para qué? Para que pueda palpar que de verdad hay un Dios que existe. Esa es la razón por la que tú y yo participamos. Somos partícipes de la obra de Dios. Y deberíamos sentirnos muy honrados, hermano, de que estemos aquí los días domingos reunidos, o los días miércoles, o los días viernes. Si pudiera haber todas estas reuniones, hermano, deberíamos estar gozosos de decir: Señor, gracias que nos tomas en cuenta. Tú no necesitas seres humanos, ni voces humanas, ni instrumentos, Señor. Tú tienes toda tu creación que te alaba. ¿Ha leído los salmos? Un día a otro comunica la gloria de Dios. Los árboles reconocen a su creador. Las aves, hermano, todos los años que habíamos viajado allá a Huatulco, hermano, por la sierra, siempre de regreso ponemos alabanzas para no dormirnos, según el concepto. Este año, por alguna razón, hermano, no traíamos música.
Jamás habíamos escuchado cómo se oye la sierra, hermano. Una de pájaros, hermano. Unos cantos así, hermosos, hermosos, hermosos. Una de mariposas, hermano, ahí. Así cuando la bruma se va quitando y ves a lo lejos así como va saliendo. No, un espectáculo, hermano. ¿Tú crees que Dios necesita a hombres y mujeres bien desafinados y malos para tocar como nosotros? No. Él recibe gloria. Dicen, hermano, que allá en el cielo los ángeles desde el cielo están ¿qué? Santo, santo, santo es el Señor Dios de todo. Si no es por falta, no creas que el Señor dice que le subamos la autoestima, ¿no? Pero Él dice que miró a los hijos de los hombres y los hizo partícipes. ¿Quién es el hombre para que Él te acuerdes? Vengas memoria de Él, Señor. Pero lo hiciste un poco menor que a los ángeles y le has dado potestad. Y nosotros, hermano, vamos a la iglesia. Ay, sí va. Vamos a alabar el nombre del Señor, sí. Alabaré, alabaré. Ahí estamos desgallitándonos. Y Él es el poderoso. Y digo, yo entiendo, hermano, que hay hermanos que no fueron formados así. Yo lo entiendo, hermano, está bien. Pero los que sí, los que están jóvenes, hermano. Le digo, hermano, actitud antes que nada. Ahora, entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Este texto es una afirmación pública de la misión de Jesús y su unidad con el Padre. Jesús no le pidió al Padre resucitar a Lázaro, le estaba dando gracias porque Él ya le había oído y le había concedido su petición como siempre lo hacía. ¿Sabes, hermano, por qué los domingos tenemos la mala costumbre de venir a llorar y pedir? Porque no creemos que Él ya nos oyó. Son muy pocos los hermanos que oran dando gracias al Señor porque dicen: Señor, toda la semana me sostuviste. Toda la semana, Señor, vi tu gloria. Mis temores, Señor, no se hicieron realidad. Mis temores, Señor, tú los has cambiado en gozo. Has cambiado mi lamento en baile. Gracias, Señor. Vengo aquí este día, Señor, a declarar que tú eres el Rey de los cielos, y no en el sentido, hermano, de lo que enseñan estos falsos profetas o falsos pastores. Yo lo declaro y lo recibo. No, no, no. Yo vengo a dar testimonio, eso es lo que estoy diciendo con declarar. Yo vengo a dar testimonio que tú, Señor, eres verdaderísimo, que tú existes, que tu palabra se cumple, lo crea yo o no lo crea. Porque vi, Señor, que esta semana tú me libraste del mal, me has recompensado a pesar de mi infidelidad. Por eso, Señor, estoy aquí dándote gloria. Pero, hermano, ¿quién quiere dar gracias al Señor? Ay, Señor, te pido. Que dije gracias, no te pido. Y Jesús dice: Señor, Él no le dice: Señor, por favor, me están viendo, resucita. No. Gracias, porque yo sé que tú siempre me escuchas, porque soy obediente a ti. Usted y yo no damos gracias porque sabemos que somos bien desobedientes, por eso. Ya le había escuchado, ya le había concedido su petición, como siempre lo hacía. Hubo un hombre muy parecido llamado Daniel. Daniel, eres tan amado. Ya había sido respondido a tu oración desde antes que te inclinaras. ¿Se ha leído la Biblia, hermano? ¿Sí sabe que dice que antes de que la palabra salga de nuestra boca, el Señor ya la conoce? Así que, hermano, ese es el Dios que predicamos. Que Dios, el Dios que ya conoce. Mira, Señor, mira cómo me tratan. Yo ya te veo cómo te tratan y también veo cómo reaccionas.
Yo lo que veo no es lo que te hacen, yo lo que veo es lo que haces tú, que dices que me amas, que dices que yo soy tu Dios. No te comportas como mi hijo Jesús. A ti te ofenden y respondes. A ti te ofenden y amenazas. A ti te ofenden y tratas mal. Mi hijo no te dio ese ejemplo. Vamos por aquí, hermano. Y Él es el poderoso de Israel. ¿La verdad, hermano? Ahora, 43 y 44, por favor, me echas la mano, Emiliano, porfa. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Un día, hermano, gracias. Un día póngase nada más así, haga un ensayo, hermano. Padre, te doy gracias porque yo sé que tú siempre me oyes. No lo digo, Señor, por mí, lo digo por estos que están aquí, para que crean que tú, Señor, me enviaste. Amén. No, yo sé, hermano, que hay oraciones de intercesión, no estoy diciendo nada. Pero cuando la angustia está en nuestra vida, hermano, te puedes aventar una hora orando porque crees que Dios no te escucha. Hermano, Dios escucha las oraciones cortas o largas. Él las escucha. Y dice que entonces terminó Jesús de orar y entonces dio una orden. Jesús gritó: Lázaro, ven fuera, o en este texto, sal de ahí. Ahora, dicen los que saben, hermano, que la razón por la que Jesús levantó su voz y dijo: Lázaro, sal de ahí, es que si no dice el nombre de Lázaro, todos los que estaban muertos hubieran salido, hermano. ¿Qué dice Juan 5, 28, 29? Rápidamente, alguien que aquí va a salir. Juan 5, 28, 29, hermano. ¿Qué dice? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue. Y dijo Dios: haya cielos y haya mar, haya animales, haya aves, y todo lo que Dios dijo fue hecho con el puro poder de su palabra. Por eso dicen los expertos, aunque solamente es una especulación, hermano, que Jesús dijo: Lázaro, ven fuera, porque si no, dice, vuelve a la vida, todos se hubieran levantado, hermano. Ahora, eso, hermano, es poder y no payasadas. La expresión real de la orden de Jesús fue sucinta, es decir, fue muy breve. Lo que en realidad dice en el texto griego, hermano, es lo siguiente, literal: Lázaro, aquí, afuera. Tropezando a ciegas fue hacia la voz amada y conocida que lo llamaba, y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Ahora, ¿te das cuenta de una diferencia, hermano, entre este milagro y lo que pasa en las iglesias modernas del día de hoy? Donde supuestos milagros. ¿Has visto esas payasadas de noches de gloria de ese famoso y hereje Cash Luna? ¿O del tal ese Memo Maldonado? ¿Y la Jezabel de su esposa? Yo tenía un dolor aquí y ya no lo tengo, gloria a Dios. Y una payasada, hermano. Yo traía no me funcionaba bien el remo, pero mire ahora ya, y de saltos para Dios. Y ¿tú ves algo así aquí, hermano? Y entonces, hermano, ¿por qué compramos eso tan barato que nos venden? Ese circo tan barato, ¿por qué lo compramos, hermano? Yo lo admito, hermano, yo también fui de esos. También le entré al cotorreo cuando era ignorante, cuando no tenía conocimiento de la palabra, hermano. Pero el día de hoy que ya lo tengo, ¿tú crees que yo voy a andar ahí bailando?
¿Por qué crees que en esta iglesia se ministra como se ministra, hermano? ¿Por qué crees que ni siquiera se te manda? Bueno, no hay altar para empezar, ¿no? Pero ni siquiera se te pide que vengas al frente para orar por ti. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, hermano. Jesús no hacía eso. Haber hecho, hermano, énfasis en eso era restarle la gloria a Dios, y eso es lo que no entiende la iglesia de hoy. Cuando tú le das demasiada importancia a algo o a alguien, ¿por qué crees que en esta iglesia no celebramos nada? Porque el único digno de gloria y de honra se llama Jesucristo, se llama Dios Padre, se llama Espíritu Santo. Solamente ellos merecen gloria y alabanza de parte de ti y de mí. Eso es lo que el ser humano no quiere entender, hermano. Le quiere robar gloria a Dios. Por eso celebramos cumpleaños y todas esas cosas, hermano. Yo te lo vuelvo a repetir, no, en esta iglesia no. No tiene sentido. Mira, por algo Dios no quiso que se llevaran a cabo los 15 años de mi hija, por alguna razón. Y está bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ya, hermano. Tú no ves nada, hermano. No ves show, no ves absolutamente nada. A diferencia de los supuestos sanadores de hoy, que de todas maneras no pueden resucitar muertos, aquí no hubo espectáculo, no hubo fiesta, no hubo gritos desaforados, y mucho menos se levantó una generosa ofrenda para el Señor, ¿no? Porque mire, traiga su ofrenda, y ahí va la gente. ¿Por qué Jesús no pidió ofrenda? Pregunta. Ahora, ¿se dio cuenta que Lázaro estaba, dice el texto que tenía qué? ¿Vendas? ¿Alguna vez lo han vendado, hermano? Como se vendaba en aquel tiempo, y se entiende que se vendaban las dos piernas juntas, ¿cómo lo hizo para caminar? El texto dice que caminó. ¿Se acuerda por qué le he dicho, hermano, que hay que leer usos y costumbres del pueblo judío de aquel tiempo para conocer qué es lo que... Los muertos se vendaban, hermano, pero como ya estaban muertos, la venda se ponía flojita. ¿Alguna vez ha vendado flojo a una persona? Pues da espacio, ¿no? Aunque sea así, pero sí caminas. Esa es la razón, hermano, por la que dice que pudo caminar. La respuesta es fácil. La tradición funeral judía indicaba que los muertos debían ser vendados, pero sin mucha fuerza, lo cual le permitía caminar con torpeza por su cuenta. Otra cosa que no sé si usted notó en el texto, hermano, ya después no se nos dice nada de lo que pasó. Es decir, el texto no dice, y Lázaro regresó y comió y después se va. Porque lo importante no es lo que pasó después, sino lo que quedó en evidencia. Jesús es Dios. Eso es lo importante, hermano. Por eso la Biblia no es tan exhaustiva en algunas cosas. Quitó la atención de Lázaro ya, resucitó. ¿Qué sigue? Que Cristo sigue su ministerio. Eso es lo importante, hermano. Ahora, por último, vamos a ver las consecuencias del milagro. Ya estamos terminando, ¿sale? 15 minutos y terminamos, hermano. El Evangelio de Juan ha sido llamado correctamente el Evangelio de la fe. ¿Qué dice Juan 20, 30 al 31? Rápidamente. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso es el Evangelio de la fe. La razón por la que se escribió este Evangelio es ¿para qué? Para que crean. Las reacciones diversas del pueblo judío hacia Jesús y a Lázaro son las respuestas típicas. En estos últimos versículos se representan las respuestas de fe, hostilidad e indiferencia. Vemos a muchos judíos que mostraron fe, los asesinos que mostraron hostilidad y las multitudes que mostraron indiferencia. Vamos a ver el versículo 45, muchos judíos.
Juan 45 dice, al ver lo que sucedió, muchos de los judíos que estaban con María creyeron, ¿quién? En Jesús. La pregunta es, no está claro por qué solamente se menciona a María, hermano. Tal vez ella era la que más necesitaba consuelo, tal vez tenía mucha más fe que su hermana, tal vez tenía más amigos. El punto no es ese, hermano. El asunto es que la resurrección de Lázaro provocó que muchos de los judíos, testigos del milagro, creyeran en él. ¿Qué dice Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Te das cuenta, hermano? Esa es la razón por la que debemos creer en Jesús. Si no creemos en Jesús, hermano, aunque como este hombre que te dije que lo entrevistaron, aunque su mamá sea muy religiosa, que también se verá al infierno, ¿no? La fe de tu vecino no te alcanza, hermano. Lo que te salva a ti y a mí es la fe que cada uno tengamos en Cristo. La fe mía y la fe de mi esposa no le alcanza a mis hijos. La fe de mis hijos no me alcanza a mí. Toda la fe que usted tenga no me beneficia a mí en nada. Usted tiene que creer en Jesús para que usted sea salvo. Cada uno de estos pequeños debe creer, ¿quién? En Cristo. Esa es la razón más importante por la cual debes educar a tus hijos en el temor de Dios. Ahora, vamos a ver a los asesinos, versículos 46 y 54. Es un texto largo, hermano, y ya leímos que en contraste con los que creyeron, hubo otros que fueron a los fariseos. Lo increíble en el texto es que entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: ¿no saben de qué están hablando? ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? No dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación, y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Le explico rápidamente. El odio por Jesús unió a fariseos y saduceos, quienes normalmente no se llevaban bien, pues tenían poco en común. El punto era solo uno: ¿qué vamos a hacer con él? Su miedo principal era que Roma les quitara los privilegios de los cuales gozaban: autoridad, poder y trato exclusivo que solamente esa élite podía recibir. Esa era su preocupación, hermano. Ahora, la frase, ¿no se dan cuenta? O el texto, ¿no se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? Era una manera de ponerlos en un dilema falso, tipo esto o lo otro. Los matrimonios de hoy, hermano, parecemos los fariseos de aquel tiempo, nos parecemos al Caifás de aquel tiempo. Las esposas le dicen al esposo: o esto o yo. Los esposos decimos: o yo o esto. Como si no hubiera otras opciones. Le digo algo, hermano, hermana, que usted está aquí. Si usted teme a Dios, cuando usted le digan o conmigo o sin mí, dígale: mejor con Jesús. Sí hay opción, hermano. ¿Vale? Ahora, fíjese bien. Les dio dos alternativas extremas, como si no hubiera más opciones. Su argumento fue el siguiente: o Jesús muere o la nación se acaba. Usted sabe lo que había detrás de eso. Su apariencia externa de preocupación patriótica escondía su odio y celos enconados hacia Jesús. El clímax de su hipocresía de Caifás lo veremos más adelante, cuando rasgue sus ropas por la blasfemia de Jesús. No, el hombre era un buen actor, Irónicamente, aunque el Sanedrín tuvo éxito en crucificar a Jesús, la nación no se escapó. La nación pereció a manos de los romanos en la masacre del 70 después de Cristo y en los años siguientes. ¿Se da cuenta de algo, hermano? Este hombre dice: conviene más que muera este y no que se pierda toda una nación.
¿Y qué crees, hermano? Jesús no murió. ¿Y la nación? Mira, hasta el día de hoy, ¿sabes cuál es el territorio de Israel? De lo que Dios les había dado, no quedó nada, hermano. Los que saben de historia saben que no fue nación durante mucho tiempo. Tiene poquito, creo que el siglo pasado o el antepasado volvieron a ser nación. Y eso porque ayudaron a varios países. Si no, seguirían dispersos por todo el mundo los judíos. Ahora, hermano, las palabras, no dijo eso por su propia cuenta, como sumo sacerdote en aquel tiempo fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación, no significan que era una marioneta, indican que Dios usa a quien sea para cumplir sus propósitos. Como consecuencia de la decisión del Sanedrín de matar a Jesús, Jesús detuvo su ministerio público entre la gente y salió de Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. No crea que somos marionetas, hermano. Pero Dios usará a quien Él quiera. Muchas veces Dios va a permitir que personas que incluso no son creyentes te hablen de parte de Él. Y mira que muchas veces te han hablado, pero tú ni la captas. Por último, las multitudes. Versículos 55 y 57 dice lo siguiente: ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de purificación previa al comienzo de la Pascua. Y seguían buscando a Jesús, pero mientras estaban en el templo se decían unos a otros: ¿qué les parece? No vendrá para la Pascua, ¿verdad? Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo. Ahora, hermano, no debemos dejarnos engañar por el texto. Estas personas buscaban a Jesús por interés, no por compromiso. Es decir, les intrigaba ver más señales, pero no querían creer en Él. La resurrección de Lázaro, como el resto de la vida y ministerio de Cristo, forzó a las personas a tomar una decisión con respecto a Él. Muchos respondieron con fe, otros fueron indiferentes y algunos fueron mortalmente hostiles. Con la cercanía de la última Pascua de Jesús, no pasaría mucho tiempo antes de que los hostiles y los indiferentes se unieran para crucificar al Señor de la gloria. ¿Sabes qué es lo que llama la atención en este texto, hermano? Que los judíos le prestaban mucha atención a la ley. Tenemos que llegar antes para purificarnos, porque si no, no podemos participar de la Pascua. ¿Sabes qué es lo que llama la atención con los cristianos de hoy, hermano? Debemos ir a la iglesia el domingo, porque si no Dios se enoja. Hermano, Jesús fue muy claro: si limpias solamente lo de fuera del plato, lo de dentro está sucio. No sirve de nada, hermano, que vengamos todos aquí el domingo, hermano, si durante la semana para nosotros la palabra de Dios no tiene ninguna importancia. No sirve de nada. Es hipocresía, es falsedad. Entonces ya no venimos, hermano, entonces no entendiste nada de la predicación. Lo que Dios quiere es que humillemos nuestro corazón, que nos arrepintamos de verdad de vivir vidas tan vacías, que creamos en Él, que en la semana, hermano, nada te robe el gozo ni la paz, nada. Que pase lo que pase, llueva, truene, relampaguee, tú como Job digas: en Él espero. ¿Le puedes avisar que ya acabamos? Ya se tardaron mucho, por favor.